Si el adventismo no hubiese tenido las visiones de Elena de White que tanto proclamó y promovió, ¿habría sobrevivido más aún o prosperado? ¿Qué papel desempeñan sus visiones en el establecimiento de la doctrina a puerta cerrada y el sábado del séptimo día? Según las evidencias, parece probable que Elena incluso haya plagiado su primera visión sobre la puerta cerrada. ¿Qué opinas de la locura y el suicidio relacionado con el milenarismo y el adventismo? ¿Que era peor mantener la teología de la puerta cerrada basada en las visiones de Elena de White o la condena que ella imponía a los que negaban esta doctrina? Ha llegado la parte un poco más dura de esta reacción, que es desmentir a Ellen White como profeta. Bien, y para ello voy a leer un resumen de algunos pocos capítulos del libro Psicobiografía de Elena de White, o Ellen White en inglés, por Steve Daly, un psicólogo, y también tiene varias investigaciones de otros psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas. Y el segundo es afirmaciones reputadas de Cartwright, una persona muy cercana a Elena en su época. Esto no quiere decir de que Cartwright o Steve Daly le tenían odio, estaban enojados con Elena, no. Cartwright es admirable lo que él hizo porque él esperó hasta que Elena White muriera para publicar el libro. En vida nunca lo publicó, cuando ella estaba viva nunca lo publicó, por respeto a la familia White. Es considerado en eso, pero ya no pudo más. Luego de que ella murió, él publicó el libro y dejó el adventismo. Pero él fue muy directo en muchas cosas que dijo. Y voy a leerlo ahora. A ver si me ayuda aquí. Esto está... Primeramente voy a leer las características que dice el libro generales que tenía la persona de Elena cuando él analizó el caso de Elena de White. Características generales de su persona. Elena Gould Harmon White me parece el caso de estudio psicológico más interesante que haya encontrado a medida que se desarrolla el libro, o sea, el libro de psicobiografía. Veremos patrones de narcisismo y sociopatía de alto funcionamiento, que no había sido revelado anteriormente. Elena, luego de su accidente de la piedra en la cabeza, padeció las siguientes cosas. Elena sufrió más depresiones que su gemela. No sé si sabían que tenía una hermana gemela. Su hermana gemela no padeció de estas cosas que tuvo Elena porque ella es una persona que no tuvo un accidente. El golpe en la cabeza fue en esta parte más o menos, que le pegó en el lóbulo frontal. Y por ende eso traía consecuencias a la larga, ¿no es cierto? Bien. Dice, luego de su accidente, Elena sufrió más depresiones que su hermana gemela, dada la deformidad temporal, los daños en su aspecto físico y los continuos problemas de salud derivados de su lesión. No es sorprendente que Elena describiera la secuela de su accidente como una época de oscuridad y desesperación extrema. Como ella misma dijo, la lesión me quitó toda la alegría de mi vida. No veía ningún placer en mi vida, no quería vivir y no me atrevía a morir porque no estaba preparada para la venida del Señor. Interesante, tenía miedo de morir. Esto es algo de esperarse en una situación como esta. Elizabeth siguió con su vida normal en la escuela y en otros aspectos de su vida, mientras que Elena no pudo hacerlo. Elena permaneció en su cama la mayor parte del tiempo, sintiendo que era una carga pesada para su familia, aunque luego intentó hacer lo que pudo para ayudar a su papá en la fabricación de sombreros, mientras que Elizabeth llevó una vida normal. La personalidad de Elena de White se volvió mucho más impulsiva y obsesiva. Ella era una persona que tenía constantes deseos de atención hacia ella que de su gemela. Elena pudo haberse hundido en la depresión y baja autoestima, deseando que su vida se acabara. Pero como ella misma dijo, fue el miedo a no estar preparada para encontrarse con su hacedor lo que mantuvo
una vida, lo mantuvo en vida. En esta situación ella intentó contribuir al negocio de su padre de alguna manera. Y lo que es más importante es que se tomó muy en serio las cosas espirituales en un intento de eliminar este miedo a esta pérdida. Es fascinante ver cómo Elena pasó de sentir que su vida estaba acabada y que no valía nada a seguir con la determinación el camino de ser alguien importante a pesar de sus limitaciones. Este afán por ser importante estaría íntimamente ligado a su búsqueda de Dios y a su creencia de que Dios le había dado un llamado especial. De ahí viene lo del pueblo elegido. También desarrolló una gran necesidad de que los demás reconocieran y valoraran su importancia en la sociedad, que la acompañaría durante toda su vida. Acá viene la parte del momento en el que se describe a Elena como una farisea. El fenómeno del fariseo. En mi opinión, los fariseos eran en general las personalidades del grupo A. O sea, esas personas que querían ser reconocidos, que querían destacar, que querían llamar siempre la atención y que querían solamente centrarse en el ego y en el yo. Recomiendo leer el libro completo para que se entienda un poco más. Bajo una apariencia piadosa. Su especialidad era la manipulación de las masas. Haciéndoles que creyeran algo que no era verdad. Elena White incluso superaría a los fariseos al convertirse en una maestra en la manipulación. O sea, en ese sentido. En la medida que creas que tienes un llamado especial de Dios y que te distingas de todos los demás, es más fácil que te ciegues a tu propia ambición. Control, deshonestidad y necesidad de estatus bajo el disfraz de hacer la voluntad de Dios. En los próximos capítulos volveremos a examinar. Bueno, acá nos tenemos un poco de los capítulos. Quiero llegar más adelante porque es medio largo el resumen, pero voy a ir a la parte que me interesa más adelante, que es las visiones. Visiones o convulsiones. Reduccionismo médico. En 1981, Delbert H. Hodder, un pediatra adventista especializado en neurología, escribió un polémico artículo en Evangélica, el sistema del periódico, titulado Visiones o crisis parciales complejas. ¿Qué decía ese artículo? Ahora lo voy a leer un poco. Hodder llegó a la conclusión de que mientras los adventistas suponían que eran visiones lo que tenía la señora White, en realidad fueron convulsiones o crisis parciales. Eso era evidente ya que tuvo un accidente en el cual tuvo un golpe en el cerebro. Como resultado de su grave lesión en la cabeza a la edad de 9 años. En esa época yo era un apasionado lector, dice el autor, Steve Daly, de Evangélica, de la revista Evangélica, y estaba escribiendo mi tesis de maestría en historia que se centraba mucho en Elena de White, así que me fascinó esa afirmación. Aprendí que los términos crisis parciales y complejas y crisis parciales simples son usadas a veces indistintamente y que esta crisis se conocía antes como epilepsia del lóbulo temporal o epilepsia psicomotora. El doctor Hodder no fue el único en proponer esta teoría. Poco después de que publicara su artículo, un colega adventista, que también es médico, reafirmando la misma hipótesis de la lesión craneal de Elena. En esto, que equivalía a un reduccionismo médico, Moyerus Cooperus, el diagnóstico, otro médico, Moyerus Cooperus, dermatólogo, también creía que las visiones de Elena podían explicarse mediante un modelo puramente médico en su artículo, publicado en Adventist Currents, titulado The Significance of Helen White, et Injury. El impacto del daño craneal de Elena de White, sería en español el título. Como era de esperarse, los adventistas reaccionaron en contra de esta teoría desafiante, y el liderazgo de la iglesia, incluido el White State, se apresuró a responder recurriendo a expertos en medicina y salud mental, así como un médico propio para refutar estas acusaciones. Donald Peterson, profesor de neurología de la Universidad de Loma Linda,
escribió un libro entero sobre el tema titulado Vision of Cyrus was Ellen White the Victim of Epilepsy. Quiere decir en español, visiones o problemas de crisis temporal o víctima de epilepsia. Bien, voy a quitar aquí a Camelo un rato. Minudicia. Disculpen. Y voy a seguir leyendo un poquito más. Voy a leer un poco de corrido para que no sea tan largo. Y sigue diciendo. Insistía que no había suficientes pruebas de que apoyaran la idea de que Elena de White padeciera algún tipo de epilepsia y que las crisis parciales complejas no podían ser los responsables de las visiones de Elena de White. O sea, negaban todo, obviamente, porque se le iba un gran negocio que vendría después. Y después dice, en el momento en que escribieron el libro y los artículos, yo no era psicólogo aún, ni estaba licenciado en psicología, mucho menos estaba familiarizado con la práctica del reduccionismo médico como lo estoy en la actualidad. Pero a lo largo de los últimos 20 años vi muchos ejemplos de reduccionismo médico y reduccionismo psiquiátrico. Interesante. Y después dice algo muy interesante. Parece demasiado común que los médicos, psiquiatras y terapeutas reduzcan las personas a un diagnóstico que puede tratarse de algún modo simplemente con una receta o un enfoque unilateral de que no ve en absoluto el panorama general. Tal es el caso de Hodder y Kurz. Reducir las visiones y el ministerio de Ellen White a crisis parciales complejas es poco realista y una total exageración de lo que permitía a la Iglesia Adventista desmontar con facilidad este hombre de paja. Ellos decían que este hombre estaba mintiendo y todo lo demás. Pero él dice después, el autor, que se hizo una evaluación un poco tiempo después que encontrado en mi investigación se encuentra un epílogo añadido a la edición revisada y ampliada de Prophets of Hell, el cual se titula Elena de White on Might and the Mind of Ellen White, en la mente de Elena de White y la mente de Elena de White. O sea, en la mente quiere decir dentro de lo que estaba pasando en Ellen White y fuera de la mente. O sea, lo que ella pensaba de sí misma y lo que pensaba un especialista en la salud. Bueno, vamos avanzando un poco más y dice algo interesante. Dice, después, el manual de diagnóstico y estadística del trastorno mentales define el trastorno de síntomas somáticos como patrones de síntomas somáticos recurrentes y múltiples que suceden a lo largo de prolongados periodos de tiempo. O sea que eso no es una vez, sino varias veces durante el tiempo de su vida. También describe el trastorno de la personalidad histriónica como patrón de dominancia, de emotividad excesiva y de búsqueda de atención. De comienzo en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Además, las personas con ese trastorno buscan o exigen constantemente reafirmación, aprobación o elogios de los demás y se sienten incómodos en situaciones en las que no son el centro de atención. La teoría adventista de la puerta cerrada. La idea de que entre 1845 y 1846 los adventistas aceptaron el sábado como el séptimo día, enseñado por Rachel Oakes Preston, quien era de los bautistas del séptimo día, confirmada por las visiones de Elena de White, lo que llevó a eliminar de alguna manera la doctrina de la puerta cerrada, no se ajusta a los hechos entre 1844 y 1849. La doctrina de la puerta cerrada se estableció firmemente en la teoría y el pensamiento de los adventistas adventistas sabatarios. Además se mezcló el sábado del séptimo día con los dos pilares fundamentales de la identidad del movimiento. Esta es la razón por la que amigos y enemigos por igual se referían a menudo a los pioneros de la iglesia adventista como los sabatarios de la puerta cerrada, o sea, en otras palabras, los sabáticos, a los del séptimo día de la puerta cerrada. Los que quería ser uno aún más descriptivo
utilizaban el atractivo nombre de los aniquiladores de la puerta cerrada del sábado, del séptimo día. Por lo menos la iglesia no eligió este nombre, pero si hay alguna duda sobre lo firmes que estaban en los adventistas sabatarios en la doctrina de la puerta cerrada a lo largo de la década de 1840, hasta con ver las propias declaraciones de Elena de White. Todavía en el año 1849, Elena tuvo visiones adicionales que confirmaron la vigencia de la doctrina de la puerta cerrada, exhortando a los que tenían dudas para que volvieran a aceptar el mensaje. Mientras ella estaba en Towson, Maine, tuvo 2 visiones más el 24 de marzo que animaron los creyentes en la verdad presente. Dios me ha dicho, o me ha dado, 2 visiones más. Estaba allí para consuelo y fortaleza de los hermanos y hermanas. El hermano Stowell fue afianzado en la creencia de la puerta cerrada y en toda la verdad presente de lo que había dudado. Bueno, más adelante cuestiono un poco más hasta afirmar esto. Entonces acá voy a citar una visión de Elena de White que dice: entonces vi a los laodicenses se atrevían a admitir que la puerta de la salvación estaba cerrada. Pregunta. Ella pregunta lo siguiente, vuelvo a repetir. Entonces vi a los laodicenses preguntándose: ¿se atreven a admitir que la puerta de la salvación está cerrada? ¿El pecado contra el Espíritu Santo fue atribuir a Satanás lo que es de Dios o lo que es el Espíritu Santo a ellos? Dijeron que la puerta cerrada era del diablo y ahora es un pecado contra sus propias vidas. O sea que ella admitió que la puerta cerrada primero estaba bien y después refutó lo que había dicho. Siempre había contradicción en sus visiones, eso era algo de esperarse. Además, sus visiones fueron también la fuente para que afirmara que el mundo estaba llegando rápidamente a su fin, cosa que no sucedió, que le hace falsa profeta. Bueno, voy a avanzar un poquito más a lo que quiero decir más adelante con respecto a las visiones, que eran alucinaciones. Voy a pasar ahora a preguntas para que nos hagamos reflexionar. Si el adventismo no hubiese tenido las visiones de Elena de White que tanto proclamó y promovió, ¿habría sobrevivido más aún o prosperado? ¿Qué papel desempeñan sus visiones en el establecimiento de la doctrina a puerta cerrada y el sábado del séptimo día? Según las evidencias, parece probable que Elena incluso haya plagiado su primera visión sobre la puerta cerrada. ¿Qué opina de la locura y el suicidio relacionado con el milenarismo y el adventismo? ¿Que era peor mantener la teología de la puerta cerrada basada en las visiones de Elena de White o la condena que ella imponía a los que negaban esta doctrina? Todas estas preguntas, queridos amigos y hermanos, quiero que me las respondan en el chat. ¿Qué piensan ustedes? Y pueden reflexionar también y compartir un diálogo después. Ya voy a avanzar a la parte que me importa de Cartwright y con esto ya terminaría la lectura. En el libro Afirmaciones refutadas de Cartwright, él dice lo siguiente: ¿dónde está ahora su espíritu de profecía? Desde el principio de su historia, los adventistas del séptimo día han afirmado que ellos son la iglesia remanente de Apocalipsis 12 y 17, porque tienen una profeta entre ellos, a saber la señora Elena G. de White. Siempre han insistido que ellos tienen el espíritu de profecía de Apocalipsis 19:10, cuando los que se oponen a sus puntos de vista han argumentado que nosotros tenemos el espíritu de profecía en los escritos de los profetas, como están registrados en las Sagradas Escrituras. Eso decían los que iban en contra del ministerio de Ellen White. Lo han negado y de la manera más dogmática han argumentado que para tener el espíritu de profecía debe haber un profeta vivo en la iglesia. Pero ahora su profeta había muerto. ¿Dónde está ahora su espíritu de profecía?, preguntaban los escépticos y los críticos. Y ellos respondieron de manera arrogante que aún sigue en su literatura. De acuerdo con el argumento que por mucho tiempo usado, ahora no tiene ningún espíritu de profecía y por lo tanto no puede ser la iglesia remanente de Apocalipsis 12 y 17. La muerte de la señora White mató su argumento. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice. Pero miren lo que dice más adelante. En el capítulo 10, si no me equivoco, de su propio libro. Bueno, voy a terminar lo que dice este párrafo, que no termino con este párrafo y paso el capítulo 10, lo que dice. Hasta el mismo final constantemente apelaron a la señora White para resolver los nuevos temas de controversia que continuaban surgiendo entre ellos. O sea, la gente que dudaba de Elena, ella siempre tenía una visión o tenía una respuesta a las contradicciones.
Al pasar el tiempo, se resolverá ahora los nuevos temas de disputa que constantemente surgen en su obra. Esto se refiere a después de la muerte de ella. Tendrán que ser resueltos por sus hombres, no inspirados y falibles, lo mismo que en otras iglesias, de aquí que estén tan sujetos a error como las otras iglesias. La condición de la señora White en las visiones. Esta es una bomba. Se lo voy a leer. Dice así: como por 4 o 5 segundos parece desplomarse como una persona que se ha desmayado o que ha perdido las energías. Entonces, para llenarse instantáneamente de fortaleza sobrehumana, algunas veces poniéndose en pie enseguida y caminando por la habitación con frecuencia. Hay frecuentes movimientos de las manos y los brazos señalando a la derecha o a la izquierda mientras vuelve la cabeza. Todos estos movimientos son hechos de la manera más graciosa. En cualquier posición que esté la mano o el brazo, es imposible que cualquier persona los mueva. Sus ojos están siempre abiertos, pero no parpadea. Su cabeza está levantada y mira hacia arriba, no con una mirada vacía, sino con una expresión agradable. Difiere de lo normal, en que parece estar mirando atentamente a algún objeto distante. No respira, pero su pulso palpita de manera regular. En su libro Medical Advisor, páginas 647 al 50, el doctor H.B. Pierce da la causa y las tendencias hereditarias para la epilepsia. Dice: muchos de los casos tratados por nosotros han sido provocados como resultado de una lesión en la cabeza. Atención, Elena se golpeó la cabeza. La mayoría de estas formas de enfermedad pueden localizarse exactamente en una pequeña área del cerebro y pueden, por lo general, ser rastreados hasta un golpe en una caída o un golpe en la cabeza. Del ataque mismo, el doctor Pierce dice: comienza de repente con poca o ninguna advertencia, comúnmente con un grito o un chillido en la forma severa de la enfermedad. La respiración se detiene. ¿Qué le pasaba a Elena cuando entraba en visión? No respiraba y decía: ¡Gloria! ¡Gloria! Estaba alucinando. No era una visión. El doctor John Hoover, en un artículo sobre este tema en el Washington Post de junio del 18 de 1916, dice que la epilepsia es llamada la enfermedad de las caídas, porque el paciente generalmente cae al suelo cuando sobreviene el paroxismo. Él dice que el ataque de epilepsia es una especie de tormenta en el cerebro. El paciente emite un grito fuerte al comienzo de la convulsión. Estas descripciones, escritas sin referirse a la señora White, se ajustan exactamente a su caso. Se notaría que ambas autoridades dicen que el ataque de la epilepsia generalmente comienza con un grito. Esto también era característico de las visiones de la señora White, induciendo esta la descripción de su condición mientras estaba en visiones al pastor Loveborn en su ya citada obra en la misma página. Dice: al entrar en visión, ella da 3 extáticos gritos de gloria, siendo el segundo y el especial el tercero más débil, pero más emocionante que el primero. Ahora leamos lo que médicos experimentados han escrito en el libro de medicina sobre trances, éxtasis y catalepsia. El doctor George B. Woods, en su libro Practice on Medicine, página 72 del tomo 2, dice, hablando de los desórdenes mentales y explicando las causas de los fenómenos de los trances, dice: el éxtasis es una afección en que, con pérdida de la conciencia de las circunstancias existenciales, y acompañado por la insensibilidad a impresiones exteriores. Hay una aparente exaltación de las funciones intelectuales y emocionales. Si el individuo fuera elevado a una naturaleza diferente o una esfera diferente, como que se fue al cielo, el paciente parece estar envuelto en algún absorbente pensamiento o sentimiento con una expresión sobre su semblante, como el de elevada contemplación o inefable deleite. Al recobrarse del ataque, el paciente generalmente recuerda sus pensamientos y sentimientos más o menos exactamente. ¿Se acuerdan que Elena casi no recordaba sus visiones cuando terminaba la visión?
y luego empezaba a recordar y todo lo demás. Que había visto me trabé, perdón. Alguna vez se cuentan las maravillosas visiones que ha visto de visitas a las regiones de los benditos, de embelesada armonía y esplendor, de indescriptible gozo de los sentidos o afectos. Una persona perfectamente familiarizada con la señora White no podría haber descrito sus visiones más exactamente como este caso. Luego les recomiendo la lectura del libro Afirmaciones Refutadas, porque aquí me pasaría toda la noche leyendo el libro. Y voy a cerrar con las últimas palabras de Camelo y ya les doy paso a ustedes. Querido, Hermano querido, es en la iglesia, no es yendo a formar un grupo no es yendo y por ponerme a grupo criticar, y ponerme hablar a que la criticar, corporación, que la hablar de organización, en eso se la pasan. Y voy a en eso decirles, se la pasan. Y voy va a venir el Señor. va a venir el Señor. Y unos van a estar discutiendo si se guarda el sábado o no, Sábado o no. hablando de Colosenses 2:16. Y otros van a estar atacando a la iglesia. Porque me temo que muchos que hoy dicen defender, un día se van a convertir en los más acérrimos enemigos de la obra adventista, del pueblo de Dios, que está formado por una multitud de creyentes que no nos imaginamos nosotros hasta de dónde el Señor los va a levantar. Como les dijo a los judíos, si nosotros no hacemos la obra, entonces las piedras van a hablar. Respondo a la pregunta. Si la iglesia adventista no hubiera tenido a Ellen G. White como el don profético, ¿hubiera llegado hasta el día de hoy como es reconocida? La respuesta es que no. Si Ellen G. White no hubiera hecho el 90% de plagios, la manipulación que hizo durante su ministerio, entre comillas, y todas las amenazas a sus secretarias y todo lo demás, que lo pueden leer en otros libros y bibliografías, no hubiera sido conocida como profeta. Y si en 1919 los líderes de la iglesia adventista de la conferencia de ese año hubieran decidido por la verdad y no la manipulación y la mentira, la iglesia adventista ya no sería prestigiosa como hoy lo es. Pero lamentablemente quisieron perpetuar una mentira. Y cuando se repite mucho tiempo una mentira, se convierte en verdad. Y termino con una alegoría. Se dice que la verdad y la mentira se fueron a un río a bañarse. La mentira entró primero y luego entró la verdad. Luego sale la mentira del río y se roba la ropa tanto de la verdad y como se lleva la suya. Entonces la mentira se pone la ropa de la verdad. La verdad quedó al desnudo, quedó desnuda y comenzó a salir por las calles. Pero la mentira se disfrazó de la verdad. En la actualidad, la mentira está vestida de la verdad y la verdad está al desnudo y en vergüenza, porque solamente siguen lo que dice esa mentira disfrazada de verdad. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que esta presentación haya sido útil y haya hecho reflexionar a todos. Y ahora, el momento de leer los comentarios.